Hola, bienvenido al podcast de ProEspañol, tu organismo de formación especializado en la enseñanza del español profesional y de viajes. ¿Estás listo para el episodio del día? ¡Comenzamos! Hola a todos, bienvenidos a ProEspañol. Hoy vamos a hablar de la obligación en español, especialmente de dos verbos que causan problemas a nuestros estudiantes, porque en francés solamente existe un verbo. ¿Sabes cuál es? Sí, vamos a hablar de tener que y de deber para expresar la obligación en español. Si quieres saber más sobre la obligación y revisar las bases del español, tenemos una mini formación gratuita para ti. Puedes ver a través de la descripción el enlace para recibir esta mini formación. Lo tienes en la descripción de este episodio. Ahora, como he dicho en la introducción, tener que y deber son expresiones muy importantes para expresar la obligación en español. Parecen similares, pero tienen algunas diferencias. Vamos a descubrirlas juntos. En español usamos tener que y deber para expresar una obligación. Sí, pero no siempre significan lo mismo y la intensidad es diferente con tener que y con deber. Tener que se usa para hablar de una obligación concreta, algo necesario que realmente debemos hacer y normalmente es una obligación personal. Deber, por otro lado, también indica una obligación, pero es una obligación menos fuerte, es una obligación más suave, algo más parecido a un deber social, a un consejo o a una recomendación. ¿Quieres ver unos ejemplos para comprender más? Vamos a ver ejemplos. Comencemos con tener que es la obligación personal. Yo la llamaré obligación personal. Se usa cuando la obligación es directa y clara. Es algo que tenemos que hacer sin opciones. Por ejemplo, tengo que ir al trabajo mañana. Tengo que ir al trabajo mañana. Aquí la obligación es clara. Tengo que trabajar, no es una opción. Entonces utilizamos tener que. Tengo que ir al trabajo mañana. Antes de continuar, si necesitas ver esta explicación de forma escrita, lo vas a tener en la descripción del episodio. Tienes la descripción aquí en Spotify, en YouTube y en tu plataforma de podcast. Simplemente accede a la descripción del episodio para poder ver el texto de esta explicación. Vamos con un segundo ejemplo de tener que. Por ejemplo, tienes que estudiar para el examen. Tienes que estudiar para el examen. En este caso, también es una obligación personal y concreta, porque si no estudias, no puedes pasar el examen. Entonces, tienes que estudiar para el examen. Puedes decir, si quieres ser más directo, tengo que estudiar para el examen. ¿Lo ves? Con tener que, la obligación es directa y en muchos casos personal. Es una obligación interna. Podemos considerarlo una obligación fuerte.
Está en el nivel más alto. Ahora, ¿qué pasa con deber? Deber también indica una obligación, pero es más una obligación externa, una obligación social. También es utilizado para dar consejos y dar recomendaciones. Esto se utiliza normalmente cuando damos recomendaciones a otras personas. Entonces es una obligación externa en este sentido. Vamos con dos ejemplos. Primer ejemplo, debo hacer ejercicio todos los días. Debo hacer ejercicio todos los días. O debo hacer actividad física todos los días. Aquí es una obligación, pero es una obligación más como recomendación personal. Sí, sabemos que debemos hacer ejercicio todos los días para nuestra salud, pero no es algo muy obligatorio, no es algo indispensable. Ahora, si por ejemplo tienes un accidente y necesitas rehabilitación, puedes decir, tengo que hacer los ejercicios del fisio todos los días para recuperarme. Aquí es una obligación personal. El nivel de obligación es mayor porque necesitas recuperarte. Tienes el sentido de urgencia. En cambio, en un contexto normal, en una situación normal, en donde estás en buena salud, puedes decir, debo hacer ejercicio todos los días. Esto es una obligación más suave y es una obligación más como una recomendación. Vamos con otro ejemplo. Debes dormir más para estar bien descansado. Debes dormir más para estar bien descansado. También puedes decir, debes dormir más para estar más en forma. Debes dormir más para estar más en forma. Aquí es una recomendación, no es una obligación estricta, pero es una recomendación para sentirte mejor. ¿Ves la diferencia entre tener que y deber? Con tener que, la obligación es más fuerte, más personal y más obligatoria. En cambio, con deber, la obligación es más suave, menos fuerte, es más externa o más una recomendación o consejo. Podemos considerarlo como un nivel medio de obligación. En español no solamente existe tener que y deber para expresar la obligación. Tenemos otras formas más suaves o diferentes para expresar la obligación en español. Si quieres revisar las bases del español, inscríbete a mi mini curso de 10 módulos completamente gratuito para revisar todas las bases del español. El mini curso está en francés y si eres principiante, puedes también hacerlo. Tienes la información en la descripción de este episodio. Ahora, ya te he dicho que tener que es una obligación más fuerte que deber, pero existen circunstancias en donde no es evidente para nuestros estudiantes. Vamos a ver ahora las diferencias en una situación similar.
Imagina que tienes una reunión importante. Tienes una reunión importante con tu equipo de trabajo. Si dices, tengo que ir a la reunión, tengo que ir a la reunión. ¿Cómo es la obligación en este caso? ¿Qué piensas? Sí, exactamente. Tengo que ir a la reunión es una obligación directa. Es algo que realmente estamos obligados a hacer. Ahora, si dices, debo ir a la reunión, debo ir a la reunión. ¿Cómo es la obligación en este caso? Sí, debo ir a la reunión es una obligación, pero menos directa, es más suave, como si fuera una decisión personal o por responsabilidad, pero no estás obligado a 100%. No eres la persona que presenta la reunión, no estás obligado completamente a ir. Otro ejemplo. Por ejemplo, si aprendes español y dices, tengo que hacer mis deberes, tengo que hacer mis deberes de español. ¿Qué tipo de obligación expresas aquí? Sí, es una obligación que tú te das, es una obligación impuesta, es una obligación que tienes que hacer porque el profesor te da actividades y tú quieres mejorar en español. Entonces tienes que hacer las actividades, tienes que hacer los deberes en español. Ahora, por ejemplo, si dices, "Mm, debo hacer mis deberes de español. Debo hacer mis deberes de español". Aquí la obligación es más un consejo, es más una recomendación, es más algo que sí tienes que hacer, pero no tiene la importancia que transmites con tener que. Es más suave, es importante, pero no es completamente obligatorio, no es fundamental. ¿Ves la diferencia? Cuando dices tengo que, significa que es una obligación que sí tienes que hacer para alcanzar un objetivo. En cambio, cuando dices debo, transmites que es una obligación, pero no es tan importante. Si no lo haces, no es muy grave, no es el fin del mundo. ¿Es un poco más claro para ti? ¿Has comprendido la diferencia entre tener que y deber? Vamos a practicar. Tengo una actividad para ti. Voy a decir una frase en francés y tú tienes que traducirlas al español con tener que o deber. Vamos a ver si tienes la misma traducción que yo. Recuerda, el contexto también es importante para poder seleccionar uno u otro y la intención también. Vamos a comenzar con el primero. Número 1. La frase en francés es: Je dois sortir maintenant, sinon je serai en retard. Je dois sortir maintenant, sinon je serai en retard. ¿Cómo lo dices en español? ¿Es una obligación fuerte o es una obligación media? Sí, aquí tenemos un contexto. Si no sales, vas a estar retrasado. Es una obligación fuerte. Entonces, tienes que decir, tengo que salir
ahora mismo, si no estaré retrasado. Tengo que salir ahora mismo, si no estaré retrasado. Tenemos el contexto del tiempo, así que tienes que hacerlo. Es una obligación fuerte. Vamos con un segundo ejemplo. Pero recuerda que tienes la transcripción de este episodio del podcast en la descripción. Puedes ver los ejemplos en francés y las respuestas si necesitas un soporte visual. Vamos con la segunda frase. Tu dois manger des légumes pour être en bonne santé. Tu dois manger des légumes pour être en bonne santé. ¿Cómo traduces esta frase? Sí, con el verbo deber. Debes comer verduras para estar sano. Debes comer verduras para estar sano. Esto es una recomendación. Si estás en buena salud, te recomiendo comer verduras para mantenerte en buena salud. Pero no es una obligación personal, inmediata, inminente. Vamos con un último ejemplo. Vous devez finir vos devoirs avant demain. Vous devez finir vos devoirs avant demain. ¿De qué tipo de obligación estamos hablando? Sí, es una obligación fuerte, es una obligación directa y fuerte. Tenemos el contexto de una fecha límite. Mañana es muy tarde. Tiene que terminar sus deberes antes de mañana. La traducción es: tienen que terminar sus deberes antes de mañana. Vous devez finir vos devoirs avant demain. Tienen que terminar sus deberes antes de mañana. Muy bien, ya has practicado el uso de tener que y de deber y comprendes la diferencia entre los dos. En muchos casos, en español tienes diferentes formas de decir las cosas, pero la intención es lo que modifica una opción u otra. Así que muy atento a esto. Recuerda que si quieres revisar las bases del español, puedes inscribirte a mi mini curso de 10 módulos para recibir una nueva lección cada día durante 10 días. Tienes el enlace en la descripción de este episodio. Si concluimos lo que hemos dicho hoy, tener que se usa para una obligación directa, concreta y personal. Es una obligación fuerte. Mientras que deber también indica una obligación, pero más suave. Y a veces es una recomendación. Es una obligación más externa. Espero que esté mucho más claro para ti. Terminamos el episodio de hoy con tener que y deber. Si te ha gustado, por favor déjanos una valoración de 5 estrellas en la plataforma de escucha del podcast. Nos vemos la próxima semana con un episodio sobre la pronunciación. Adiós. Muchas gracias por haber escuchado el podcast de Progrès Español. Si te ha gustado, por favor déjanos una evaluación de 5 estrellas en Apple Podcast, en Spotify o en cualquier plataforma de escucha de podcast. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.